he estado tratando de entender un poco sobre los daños incalculables muchas veces, o los precios incalculables que se pagan inevitablemente por algo. Y siempre que se utiliza la palabra incalculable se piensa que es demasiado, ¿no? Sí. Tiene incalculable riqueza, incalculables recursos. No, si tienen muchos pueden ser calculables. La cantidad es fácil de calcular, eso no es incalculable. Siempre creo que la palabra se utiliza de manera equivocada. Tiene incalculables recursos naturales, tiene incalculable dinero, etc. No, eso sí se puede calcular. Pero la palabra incalculable creo que le queda muy bien a todos esos aspectos que pues no podemos cuantificar, güey. Claro, que trascienden las métricas que usamos para medir las cosas. Totalmente. Y en mi caso estamos por cumplir ya 4 años viviendo en la Ciudad de México, 4 años viviendo fuera de Monterrey, que es mi casa. Y he pensado mucho sobre los distintos precios que la gente paga a través de la distancia, güey. Sí. ¿Sabes? Ahí está, por ejemplo, esta canción que pega mucho que se llama La Casita. Ok. ¿La has escuchado? No. ¿De quién? Según yo es de la banda MS, güey, pero es de las número 1 en el último año probablemente. Y efectivamente habla de un mexicano que vive en Estados Unidos y que se está ganando la vida poco a poco, pero que extraña todos los días su casa, que extraña a su gente, que extraña a su familia, que extraña su costumbre, pero que está adoptando o aceptando el precio de la distancia para progresar o para tener una mejor vida. Y creo que hay mucha gente que nos toca por diferentes razones estar lejos de los nuestros o lejos de casa, algunos más lejos que otros. Y es muy difícil calcular los efectos que la distancia pueda tener en ti o que pueda tener sobre tu núcleo familiar. En mi caso, a mí recientemente me tocó perder a mi padre. Me siento mucho, güey. Y gracias, mi Robert. Y es difícil hacer el cálculo de que los últimos 3 años de su vida yo estuve viviendo en otra ciudad, güey. Sí. Es difícil, es imposible calcular eso. Porque por una parte me da mucho gusto que me haya visto concretar mis metas. A él le daba gusto que yo lograra las cosas. Le daba gusto verme hacer mi trabajo, verme progresar. Pero por otra parte luego lo equiparas y dices, bueno, pero eran los últimos años. Claro. ¿Cuál valía más o qué valía más? ¿Y cuánto vale estar lejos de tu familia, güey? 100 bolas, 150, 200, 300. Sí. ¿Cómo puedes llegar a calcular eso? Yo creo que nos han metido mucho, creo que tiene que ver un poco con la cultura americana. Nos han metido mucho esta onda como de salir. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, güey. A ver. En Estados Unidos hay inclusive hasta un término algo despectivo para los que deciden quedarse en su ciudad. Les dicen townies, ¿no? Sí. Son los townies, güey. Es el townie. ¿Quién es el townie? El que se quedó en la ciudad, el que no salió a college o el que no salió a un mejor trabajo, etc. Pero desde universidad, el concepto going away to college en Estados Unidos es muy marcado. Salir de tu casa, ir a vivir al campus universitario allá y estudiar generalmente fuera de tu casa, ¿no? Está bien marcado, ¿verdad? Sí. Entonces dices, bueno, Estados Unidos es un país que recibe a muchos inmigrantes, pero ellos tienen una especie de mecánica como de migración interna, por llamarle de alguna manera. Y entonces ves hoy el declive de la cultura norteamericana, o mejor dicho, estadounidense. Y yo coincido mucho con esta frase de que antes de que un sistema se quiebre o antes de que pierdas un trabajo o que pierdas una oportunidad, primero hay un quiebre humano. O sea, primero se quiebra el humano antes de que se quiebre el profesional. Regularmente los grandes fracasos del profesional provienen de que primero se quebró el ser humano. Y con los países creo que sucede algo muy similar. Antes de que deje de funcionar un sistema de un país o una cultura de un país, primero se quebraron los humanos, primero se quebraron como sociedad.
Y entonces hoy que veo esta decadencia de la sociedad estadounidense, que es innegable, pues me pregunto qué tanto tendrá que ver con eso. ¿Qué tanto tendrá que ver con esa cultura prácticamente de salir de tu casa en automático? Sí. De estar lejos de los tuyos o de alejarte de tus raíces o de alejarte de tu familia. Seguramente algo tiene que ver. Otra vez, es incalculable, güey. ¿Cómo podemos calcular ese efecto que ha tenido en la sociedad? Pero sí podemos darnos cuenta al paso de muchos años y al paso de la historia que es un sistema que está fallando. Sí. Y creo que primero se quebró como sociedad antes de cuestiones económicas, etcétera. ¿Y tú crees que la alternativa qué sería? ¿Empezar a valorar más el quedarse y desarrollarte en tu propia ciudad? Porque me identifico mucho con eso que dices, porque incluso yo viviendo en Monterrey me la paso mucho tiempo fuera de casa, ¿no? La mitad del año no estoy aquí, la mitad del año sí estoy aquí. O sea, son 6 meses que estoy fuera de casa. Y sí siento ese peso justo en familia, ¿no? Pues de cierta manera, pues tu gente cercana va envejeciendo, personas cercanas a ti se van muriendo y no acabas estando presente en sus últimos días por estar persiguiendo una especie de éxito profesional. Pero luego si no lo persigues y te quedas en casa, el mismo costo de oportunidad aplicaría a la inversa. Entonces, ¿cómo combatir eso? Sí. Porque es difícil también sentirte mal por haber tomado esa decisión, porque de no haberla tomado tampoco estarías a gusto, ¿no? Es como la gran trampa. Me pasó también que hace poco perdí a una persona cercana a mía y pues tenía como 2 años sin verla. O sea, sí me pegó mucho y me metí por ejemplo, me metí a WhatsApp en ese entonces y me topé incluso felicitaciones de cumpleaños que yo ni siquiera había respondido. O sea, fue un descuido realmente de mi vida personal por estar persiguiendo este sueño profesional que sí, que como tú dices, los costos no son calculables en ese sentido. Creo que tenemos, Robert, que dejar de idealizar, pues. O sea, creo que tenemos muy idealizada esta parte de vivir en otro lugar, o de ir y perseguir tus sueños, o de ir y perseguir tus metas. Y es muy extraño porque inclusive en un país donde somos muy orgullosos como en México y especialmente en un estado como Nuevo León, que somos muy orgullosos, es muy extraño porque tienes este mensaje como cruzado. Porque por una parte llegan las señales de este es el mejor lugar. Sí. Con o sin agua. Sigue siendo el mejor lugar para vivir, yo creo. Y tienes esa parte. Pero al mismo tiempo te das cuenta cómo la sociedad premia demasiado el hecho de que estés en otro lugar. En el caso de mi profesión así sucede. Entonces al mismo tiempo me mandan una señal de tenemos el mejor lugar, somos el mejor lugar, aquí estamos, aquí tenemos todo para desarrollarnos. Pero al mismo tiempo yo me doy cuenta cómo están idealizando algo que yo estoy haciendo. La estructura de la carrera del entretenimiento tiene de cajón que el siguiente paso sea irte a Ciudad de México. En Monterrey pasa eso muy marcado. Me pasa lo mismo con el tema de internet. ¿Y cuándo te vas a ir a vivir a México? ¿Por qué no te vas a ir a México? ¿Por qué no estás en México? Y sí, es una resistencia constante a la que tienes que estar sometido el hecho de no dar ese paso. Y también entiendes por qué es eso, ¿no? O sea, realmente ir a Ciudad de México sí te abre muchas oportunidades en el aspecto profesional y laboral. Me facilitaría mucho ciertas colaboraciones, ciertos proyectos. A veces me voy a Ciudad de México solamente a grabar algún episodio por allá. Y sí facilitaría mucho en ese aspecto, pero ¿crees que esa centralización se puede quitar? O sea, ¿cómo? Sí. Ahora que se rompe el humano, ¿cuál es el siguiente paso para que se rompa el sistema? Pues mira, ahorita lo dijiste, en México aplica perfectamente para Ciudad de México y en Estados Unidos lo buscan en las costas, ¿no? Es Los Ángeles, ¿no? Es a donde... O Nueva York. O Nueva York, ¿no? Sí. Donde te dicen que está... Ahí está el pedo. Ahí está el pedo, güey. Tienes que ir hacia allá. Tienes que vivir de perdido un rato en Nueva York. Está cabrón. Y luego si estás en Nueva York, no, güey, espérate que vayas a Los Ángeles. Y es ese constante juego del jardín siempre es más verde en la casa de enfrente. Exactamente. Y
Pues creo que ya tenemos en Estados Unidos que en este tipo de negocios están más adelantados que nosotros. No nada más en Estados Unidos, en otros países, pero ya tenemos muchísimos ejemplos de así como hay gente entrando a las grandes ciudades, hay un montón de gente ya saliendo de las grandes ciudades, ¿no? Distribuyéndose de otra manera, encontrando otras condiciones para trabajar. Lo que está pasando en Estados Unidos con Austin, por ejemplo. Por ejemplo, digo, también tiene que ver con cuestión fiscal. Sin duda. Pero son incentivos que van acorde a esa misma corriente que estás describiendo. Exactamente, la cantidad de gente que ha salido de California en los últimos años para irse, muchos a Texas, otros se van a Florida, muchos se están yendo a Montana, por ejemplo, que es un lugar como para estar más en paz y hacer lo tuyo, etc. Creo que se va rompiendo de poco a poco esa centralización y esa es probablemente una de las grandes aportaciones a este mundo del Internet, güey. O sea, eso es lo que termina por romper, que ya no tienes la necesidad específica de ir a un lugar o de estar en un lugar, pues. Sí, se vuelve menos prescindible compartir ubicación geográfica. Y el tema de la pandemia obviamente aceleró o catalizó mucho este fenómeno, ¿no? Las empresas que se dedican a la comunicación tenían un incentivo muy grande de saber que era el momento en donde invertirle todo y crecieron y se desarrollaron como nunca. Tanto plataformas como Zoom o como Skype, pero también plataformas incluso de colaboración laboral como por ejemplo Pro Tools. En pandemia sacó pues es como una especie de software o de patch que te permite colaborar con otros artistas en una sesión de estudio de una forma casi sin fricción. O sea, la pandemia justamente sirvió como catalizador para eso. Pues, güey, precisamente en el tema de la pandemia hay tantas consecuencias incalculables. Sí. Porque, mira, las muertes son calculables. Las muertes por COVID. Pero ¿cómo podemos llegar a calcular, Robert? ¿Cómo podemos llegar a calcular las muertes indirectas por la pandemia? O sea, está muy claro y está en la estadística los que se fueron directamente por la enfermedad, por la pandemia. Pero luego, ¿cómo podemos calcular todas esas otras personas que se han ido indirectamente por la pandemia? ¿Qué es indirectamente por la pandemia? A todos esos que se les aceleró la vida por las normas obligadas a las cuales nos sometieron. Sí. Es increíble la cantidad de gente con la que he coincidido de un tiempo a la fecha que hoy empiezan a arrepentirse de haber mandado a sus viejos a la casa, de haber en el trabajo, de haber como protegido a los más veteranos. Entonces, tienes arriba de 60, o tienes arriba de 70 años, o tienes arriba de 50. Entonces, en el afán de protegerlos y cuidarlos, los aislaron, los enviaron a la casa, y no podemos calcular el daño que ese aislamiento les ocasionó a ellos. Sí. Pero es increíble la cantidad de gente que hoy me comparte y me dice, güey, es que no siento a mi viejo igual. Sí. No siento a mi mamá igual. O la cantidad de ejemplos en el trabajo de es que ya no regresó igual después de los 6 meses de estar encerrado. Es que ya no se siente tan valioso. A lo mejor, ¿cómo podemos calcular ese daño? Y también es difícil desmenuzar qué tanto es culpa de la pandemia y el encierro, qué tanto también es culpa de la edad, ¿no? O sea, hay gente que... Y entiendo cómo el mantenerte encerrado puede funcionar como una excusa para entrar en una resignación que puede acelerar eso. Pues esto que estás describiendo tú, pero también es difícil desmenuzar qué tanto es culpa de la pandemia. Por ejemplo, con el tema del COVID, como las secuelas no estaban tan claras desde un principio, hay mucha gente que entró en una especie de hipocondria de creer que estaba sintiendo o teniendo precuelas de la enfermedad que a lo mejor no tenía, ¿no? El tema, por ejemplo, de la condición física. Hay gente que se tripió después de tener COVID y dice que ya no funciona igual o ya no opera igual. No sé qué tanto será eso mental o qué tanto será eso real. Entonces también ese juego influye y se vuelve una forma de tortura en la que vives constantemente. Sí, eso pasa. No, ya no es lo mismo, güey. No agarro tanto aire. Y la nostalgia es culera. O sea, también te hace recordarte una versión a lo mejor que no era tan buena de ti hace 2 o 3 años. O sea, tú te puedes acordar, no, es que antes de la pandemia. Y a lo mejor no es cierto. También la nostalgia es muy engañosa en ese sentido. Lo es confusa, ¿no? Sí. Te termina por confundir, pues. Yo sí soy de los que piensa que, vamos, a mí sí me
a mí sí me hace falta un culpable en este rompecabezas. Ok. Porque realmente no tenemos un culpable de esto. No tenemos claridad, no tenemos certidumbre de dónde salió esto y cómo vino esto. No tenemos certidumbre sobre eso. Y yo sí soy de los que cree que tendrían que entregarnos a alguien, pues. Sí. No a alguien en específico, una persona, pero sí creo que la humanidad merece una explicación de esto, güey. ¿A dónde? ¿Viste la serie Peaky Blinders o no la viste? No, pero estoy familiarizado, pues. Bueno, hay una parte en la serie en donde un personaje necesita justamente tener un culpable de lo que le estaba a él sucediendo. Y siendo una persona que no es ni espiritual ni religiosa, busca en sus raíces gitanas una explicación a la que puede echar la culpa. O sea, por no sé si semántico o por facilidad narrativa, el tener un responsable te permite descansar esas incertidumbres que tienes en, bueno, es culpa de esto, y te permite avanzar. ¿A eso te refieres con necesitamos un culpable? Totalmente, Robert, totalmente. O sea, creo que psicológicamente como muleta. Necesitamos un culpable de todo esto, necesitamos un responsable, necesitamos que alguien dé la cara de todo esto, sobre todo que nos brinde un mayor grado de certidumbre de qué fue lo que sucedió y de si pudiera volver a suceder pronto o no. ¿De dónde salió esto? ¿Quiénes fueron? Y si fue... Y no estoy diciendo necesariamente que haya tenido esto que ver con una mala intención. Puede ser un error, pero necesitamos saber quiénes cometieron ese error o por qué cometieron ese error. ¿Error te refieres a error de medidas de precaución ante... Lo que pasa es que se puede mezclar, se puede interpretar muy fácil a la hora de buscar como un culpable. Se puede interpretar muy fácil que estamos como tratando de decir quién es el que nos hizo esto. Sí. O sea, con una intención, y no necesariamente tiene que ser así, porque los accidentes también suceden, los errores también suceden, pues. Entonces, no necesariamente tiene que ser alguien con la intención de, pero puede ser alguien que haya cometido un error o algunos que hayan cometido un error. Y de alguna manera creo que estamos todos entonces nublados en este mundo y de poco a poco se va a ir yendo el asunto hasta que quede sin resolver, como han quedado grandes misterios en la historia de la humanidad. Y creo que tendríamos que tener de frente un culpable. Porque otra vez hay daños calculables y hay daños incalculables que hemos sufrido como humanidad y como sociedades. Y a mí sí me parece injusto que con tanto poder alrededor de nosotros, nadie nos pueda dar a ciencia cierta lo que sucedió. No hay un gobierno, no hay un líder que nos brinde la certidumbre de qué es lo que sucedió. Pero la versión autorizada de la historia es que se generó este virus por el cruzamiento de... porque en China no se seguían las medidas de sanidad necesarias y un virus mutó en otro animal que después acabó mutando en el ser humano, y por la estructura tan curiosa que tenía batallábamos mucho en poder... Esa es la versión oficial. ¿Tú cómo eso para ti eso no es suficiente? O sea, ese accidente biológico de que es una mutación de virus que se generó por una falta de medida de higiene o de sanidad. Bueno, no, a mí no me parece suficiente, pero en dado caso de que fuera suficiente, ¿cuáles han sido las consecuencias? Que se está haciendo diferente ahorita, ¿no? ¿Qué nos garantiza que eso ya no va a pasar? Eso sí está en el aire, o cuando menos yo no siento que tengamos una garantía un poco más segura de que eso no vaya a volver a suceder. O sea, ¿qué diferencias están habiendo en el manejo, específicamente en China o en otros mercados que no siguen? Sobre todo en un país que es tan cerrado con lo suyo, que se abre tan poco al resto del mundo, que maneja tanta confidencialidad. Creo que sí sería bueno que tuviéramos una mejor explicación de todo esto, pues, y un responsable mucho más claro. Y luego replantearnos muchas de las cosas, Robert, replantearnos las medidas, etcétera. Está muy claro también, hoy creo que hay no sé si tú lo has llegado a experimentar, pero hay un grupo de personas que hoy se siente tal vez un poco mal o un poco decepcionadas de haber parado tanto durante la pandemia. Sí. En el caso específicamente tuyo y de este proyecto, la pandemia fue muy bien capitalizada, pues, si me permites utilizar la palabra.
Sí, ¿no? en el sentido profesional, para mí esos 2 años fueron los 2 mejores años de mi vida. Te pusiste a trabajar, no te paraste, no dejaste que el miedo que todos llegamos a sentar en algún momento te congelara. Sí, también obviamente hablando desde una posición de privilegio en el sentido de que, pues digo, es un trabajo que no veía tanta gente, a pesar de que invitaba gente a platicar, pues eran interacciones generalmente uno a uno. De hecho, el último episodio que grabamos fue justamente casi empezando la pandemia, ¿te acuerdas? Lo habremos grabado en julio, junio, hace como 2 años, sí, 2 años más o menos. Exacto. Sí, pero sí hubo mucha gente que también involucraba a grupos más grandes de personas el operar su propio negocio que las consecuencias fueron catastróficas. O sea, realmente fue un punto de inflexión muy grande en la historia de la humanidad en la que se reestructuró muchas de las estructuras que llevaban años operando. Y hubo un cambio tanto de atención como también de gente en el poder, de riqueza, de muchos aspectos cambiaron de mano. Y entonces en esa reestructura en la que algunos nos habremos visto beneficiados en una menor escala, creo que a mí también me sucedió en ciertas cuestiones que hago, pero ¿qué pasa con todos aquellos que no les favoreció la reestructura? ¿Qué feeling estás dejando en ellos al final del conteo en todo esto? Esa reestructura fue bien capitalizada para llevar el mundo a donde se quiere llevar ahora, pues, para acelerar, por así decirlo. Es como si le hubieras puesto al botón de acelerar. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos que se vieron afectados por? ¿Quién? Absolutamente nadie va a ver por ellos. ¿Qué plan hay entonces para introducir a estas personas al nuevo mundo? Pero, ¿ya quedaron fuera del nuevo mundo? ¿Cuál sería un plan viable? ¿Incentivos o serían apoyos directos? Tal vez sí, esa es una un poco polémica, pues, el apoyo directo. Enseñar, digitalizar, no lo sé, pero creo que no hay hasta el momento, no encuentro un gobierno en este momento en el mundo al cual yo le pueda apreciar ese compromiso con la sociedad que se fue quedando atrás por este tema. No es un tema, yo entiendo que esto se trata de irse adaptando a lo que a uno le va sucediendo en la vida, pero acabamos de vivir 2 años extraordinarios, Robert. ¿No vas a subir tantito? Sí, pégale. Sí, estoy sudando, güey. Es que luego aparte con este clima uno le ha encontrado, con esta era uno le ha encontrado el balance perfecto. Ahí está. No es como que la vida fue corriendo en su tránsito normal y las personas fueron quedándose atrás de poco a poco. No fue así. Fue una cuestión de golpe. Fue una cuestión acelerada. Creo que tendríamos que ver más entonces por esas personas que se fueron quedando atrás en esta carrera o en esta adaptación. Pues.